En efecto, continuamos con esta entrevista a la fiscal general, jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Doctora, antes de ir a la pausa y con la situación del audio, pues retomamos esta pregunta inicial, los motivos de la destitución de Juan Francisco Sandoval, que se hace mucha parte de la población guatemalteca y que vale la pena consultarle a usted. Hizo usted sus argumentos e incluso empezó a mencionar algunos casos en específico, tal el de Gustavo Alejos por su influencia en redes políticas, económicas y judiciales. Pero, ¿qué más argumenta como jefa del Ministerio Público en esta destitución de Juan Francisco Sandoval? Muchas gracias. Aunado a lo ya manifestado, dentro de también los casos, se puede mencionar el caso de Asodefir, en el cual hay retrasos injustificados en su operativización, pretendiendo encubrir a ciertos sindicatos. Varios expedientes de posibles anomalías en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual, no obstante haber sido presentado por la CICIG, hay retraso en su diligenciamiento. También se puede mencionar el caso de Energía y Minas, en el cual posiblemente se encuentre a sindicatos que son parte de su grupo afín y por esa razón no han salido perjudicados. Aunado a ello, se ha evidenciado también una práctica perversa en la supuesta conexión de casos, lo cual se podría establecer oportunamente, en el cual se incumple con los presupuestos procesales. Y lo más grave es que dicha práctica constituye una violación a los derechos humanos de las personas y al principio procesal del debido proceso. En ese sentido, la licenciada Valenzuela estará realizando la revisión de mesa de trabajo que generará un informe que revele la realidad encontrada en la forma de trabajar en dicha fiscalía y realizar obviamente las acciones legales pertinentes. Doctora, al respecto, el mismo viernes, el ahora exfiscal general Juan Francisco Sandoval genera una conferencia de prensa. ¿A usted qué opinión le merece lo manifestado por el licenciado Juan Francisco Sandoval en su momento? Muchas gracias, licenciado. En primer lugar, manifestarle que es una conferencia totalmente carente de profesionalismo y sobre todo de veracidad. Quien lleva la investigación de todos los expedientes es la Fiscalía a cargo del ex fiscal. Era él el que realmente llevaba el control de todas las investigaciones. Me extraña de sobremanera que la persona que tuvo en su poder todos los expedientes ahora hable de manipulación, cuando era él quien hacía arreglos con sindicatos. Prueba de ello es el caso evidente del señor Alejos. Y como en este caso, en múltiples expedientes, en forma unilateral, hacía los arreglos y compromisos con los sindicatos, favoreciendo impunidad para los mismos a cambio de cumplir con una agenda ideológica perversa. Lo anterior mencionado evidencia la falta de veracidad en lo argumentado en la conferencia de prensa brindada por el ex fiscal Sandoval, toda vez que mencionó sobre la presencia de personas de nacionalidad rusa en casa presidencial. Sin embargo, debo de manifestarle que dicha información nunca se hizo de mi conocimiento, toda vez que me hacía siempre acompañar de asesores y demás personal del Ministerio Público, cada vez que yo tenía reuniones con el ex fiscal, precisamente
para garantizar mi actuación, que siempre fue transparente, apegada a derecho, sin ninguna manifestación de ninguna naturaleza y menos manipulación de ningún expediente, por cuanto que jamás yo he tenido en mi poder los expedientes. Doctora, precisamente en estas declaraciones de Juan Francisco Sandoval, él menciona que se le había pedido que cualquier situación relativa al presidente de la República se tratara con mucha cordialidad y que en todo caso se le consultara a usted antes de ser tratado. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Yo jamás le pedí al exfiscal situación como la que manifestó. Reitero que tengo testigos presenciales, porque siempre me hice acompañar de los señores asesores del despacho y otros compañeros de trabajo, a efecto de dejar siempre información como agenda, ayuda de memoria, para que en un momento dado no tuviera la oportunidad de hacer mención de estas falsedades que él comentó. Y en ese sentido, se habló del exministro José Luis Benito y el caso de los 122 millones vinculados a su gestión. Y decía que si usted se enteraba de esto, pues se corría el riesgo de no realizar los allanamientos. ¿Qué opinión le merece esta declaración? Debo de manifestarle que en una de las reuniones que periódicamente nosotros llevábamos con él, él informó que a través de una llamada o un mensaje que le habían puesto a su aparato telefónico, era como él se había enterado. E inmediatamente se le dio la instrucción de que se operativizara el caso. Inmediatamente. Así que, como usted denota, todo lo manifestado por el señor Sandoval no tiene ni siquiera un mínimo de credibilidad. Por el contrario, todo realmente es falso y por eso públicamente lo estoy mencionando. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, la que nos corresponde en este momento, pero hay otros temas importantes que se abordaron en esa conferencia de prensa y también en torno a su decisión como jefa del Ministerio Público, pero eso lo abordaremos cuando volvamos de estos anuncios.